Imagina esto por un instante. Estás frente a tu pantalla, solo, con la habitación en penumbra. El mundo afuera duerme, pero tú sientes ese hormigueo en la nuca, ese impulso inexplicable que te empuja a buscar lo que no deberías encontrar. Todos hemos sentido esa tentación alguna vez, esa necesidad de abrir la puerta que jamás debería abrirse. En los rincones más profundos de la red, entre enlaces rotos, foros olvidados y susurros digitales, existe una leyenda prohibida, un mito que se repite en voz baja, un juego llamado Erebus. No tiene gráficos, no tiene música, no tiene dificultad definida. Solo tiene una promesa: mostrarte la verdad. Pero no una verdad cualquiera, sino una verdad tan cruda que puede destrozarte por dentro. Dicen que quien juega a Erebus nunca vuelve a ser el mismo. Algunos aseguran que la mente cambia, otros afirman que el jugador desaparece emocionalmente, como si algo le hubiera drenado el alma. No es un juego maldito como los típicos cuentos de internet. No hay fantasmas en el código ni jumpscares. Erebus es diferente, es íntimo, es frío, es brutal. Es un espejo que te obliga a enfrentarte a lo que nunca quisiste admitir. Y eso es exactamente lo que vivió Alex, un joven de 22 años, brillante, curioso y quizá demasiado seguro de que nada en la Deep Web podía afectarlo. Estudiante de informática, acostumbrado a desarmar y entender cualquier sistema, pensaba que todo mito tenía una explicación lógica. Pero todo cambió una noche en la que su aburrimiento se mezcló con la falta de sueño y un hilo de foro que estaba a segundos de ser eliminado capturó su atención. Un usuario anónimo publicó lo que aseguraba ser un fragmento del código fuente de Erebus. Para la mayoría, eran líneas incomprensibles, pero no para él. Había algo distinto, una arquitectura adaptativa que no se parecía a nada creado por un programador común. Debajo del fragmento había un mensaje casi poético y totalmente inquietante. No busques la verdad, ella te encontrará, y cuando lo haga, desearás la mentira. Ese texto fue como una provocación directa al ego de Alex. Se sintió desafiado. Le pareció ridículo que alguien creyera que un simple archivo pudiera trastornar a un adulto funcional. Por eso decidió entrar. Apagó las luces, cerró la puerta, activó Tor. El logo de la cebolla iluminó su cara. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por emoción. Se dijo a sí mismo que todo era solo curiosidad académica, casi un experimento personal. Pero había algo en su interior, una chispa, un presentimiento de que esta vez estaba abriendo algo más que un enlace. Lo que no sabía era que en el momento en que empezó a buscar, ya estaba jugando, porque Erebus no empieza cuando lo abres. Empieza cuando te obsesiona. Los primeros días de búsqueda fueron un fracaso tormentoso. Navegó por foros inactivos, marketplaces abandonados y páginas cuya mera existencia debía haber sido eliminada hacía años. Nada, solo silencios, advertencias vagas, usuarios que desaparecían después de mencionar el nombre del juego. Pero Alex insistió. Creó mapas mentales, analizó comportamientos sospechosos, cruzó datos, hasta que finalmente dio con un foro oculto, una página sin imágenes ni colores, donde el único modo de entrar era resolver un acertijo lógico que cambiaba cada pocas horas. Tardó 2 días enteros en descifrarlo, sin dormir, sin comer bien, con la mente vibrando entre lucidez y delirio. Cuando introdujo la solución correcta, la página se abrió lentamente. El foro tenía solo texto blanco sobre fondo negro. Los títulos de los hilos eran frases perturbadoras como «La simetría del dolor» o «Ecos del espejo vacío». No había conversaciones reales, solo mensajes aislados, breves, densos, advertencias disfrazadas de poesía, amenazas escondidas entre metáforas. Alex preguntó por Erebus. Nadie respondió por horas. Cuando finalmente llegó una notificación, su corazón dio un salto. Era un mensaje privado con una sola pregunta. ¿Qué sacrificarías por conocerte de verdad? Era tan directa, tan íntima, que lo dejó helado. Sintió que alguien, en algún lugar, lo estaba mirando, y aún así respondió: todo. La respuesta llegó segundos después. Un enlace, largo, encriptado de una forma que jamás había visto.
y acompañado de una frase: «La puerta solo se abre una vez». Sus dedos temblaban. Copió el enlace, pulsó Enter. La pantalla se volvió negra. Permaneció así por casi un minuto eterno. Cuando finalmente apareció algo, era solo una frase en tipografía blanca. «Bienvenido, buscador. La primera verdad requiere tu primera mentira. Cuéntame el secreto que nunca has contado a nadie». No había botones. No había forma de salir. El cursor parpadeaba como si respirara, como si esperara. Alex sintió cómo el sudor le recorría la espalda. Esa frase no era genérica, o al menos así lo sintió. Había un secreto que lo perseguía desde hacía años. Uno que había enterrado con tanta fuerza que apenas se atrevía a recordarlo. Y ahora, un juego le pedía que lo escribiera. Intentó racionalizarlo. Es un truco, una pregunta universal, nada más. Pero el silencio de la habitación, la negrura absoluta de la pantalla, la forma en que aquel cursor parecía observarlo, lo quebraron. Empezó a escribir. Cada letra era como un puñal en su propio estómago. Detalló el incidente, algo que jamás habría dicho en voz alta. Cuando terminó, apretó Enter. El texto desapareció. A los pocos segundos la pantalla mostró otra frase. Aceptado. La culpa es un ancla que te impide avanzar. Y entonces, el juego reveló algo imposible. Un análisis de sus miedos con frases exactas que Alex recordaba haber pensado años atrás, pero nunca había escrito. No era un análisis básico. Era personal, íntimo, demasiado preciso, como si el juego hubiera estado dentro de su cabeza desde siempre. Un escalofrío le recorrió la piel. Quiso cerrar la pestaña, pero no había ningún botón. Ni siquiera la tecla Escape funcionaba. La pantalla cambió y presentó la segunda tarea. Observa a la gente en la calle durante 1 hora. Identifica la mentira que cada uno se dice para seguir adelante. Alex obedeció. No sabía por qué, pero obedeció. Y durante esa hora, algo se quebró en su percepción. Ya no veía personas, veía máscaras, veía dolor escondido, veía mentiras minúsculas que mantenían a la gente funcionando. Y cuando regresó a la pantalla y escribió sus observaciones, el juego respondió: «Ves la mentira en ellos porque no soportas verla en ti. Aceptado». Cada revelación era más íntima, más afilada, más profunda. Alex comenzó a sentir que el juego le conocía mejor que cualquier ser humano. Y esa sensación, al mismo tiempo que le aterraba, era adictiva. Era una droga mental, una puerta que él mismo abrió, una puerta que no sabía cómo cerrar. Las semanas siguientes se volvieron un borrón oscuro. Alex abandonó clases, ignoró a sus amigos, dejó de contestar mensajes. Vivía rodeado de papeles, teorías, líneas de código y notas que conectaban ideas como si estuviera descifrando un lenguaje prohibido. Cada tarea del juego era más extraña. Una noche Erebus le ordenó caminar vendado por su casa durante 30 minutos, confiando solo en sus otros sentidos. Otra vez le exigió permanecer en completo silencio durante 24 horas sin emitir ni un solo sonido. Cada instrucción parecía diseñada para romper una capa más de su mente, para erosionar su confianza en su entorno y obligarlo a depender únicamente de la voz silenciosa del juego. Y lo peor es que funcionaba. Las revelaciones posteriores a cada tarea se volvieron más crueles. Erebus reinterpretaba sus recuerdos, reescribía su infancia, cuestionaba los gestos de afecto de sus padres, insinuaba que cada alegría en su vida escondía manipulación o egoísmo. Alex comenzó a creerlo. Empezó a ver dobles intenciones en cada mensaje que recibía, sospechas en cada sonrisa, grietas en cada recuerdo placentero. El juego había plantado la semilla, y ahora crecía dentro de él. Su cuerpo empezó a deteriorarse, perdió peso, su piel adquirió un tono enfermizo, su cabello estaba descuidado, sus ojeras eran tan profundas que parecía no haber dormido en semanas. Había dejado de ser el joven brillante y curioso que buscaba respuestas. Ahora era un espectro atrapado detrás de una pantalla que lo devoraba lentamente. Pero él no lo veía así. Para él, era un proceso, una evolución. El juego le hacía creer que estaba despertando, que estaba entendiendo algo que el resto del mundo era incapaz de ver.
Y esa sensación de superioridad, aunque falsa, lo mantenía enganchado. Hasta que una noche, la tarea cruzó un límite. La pantalla mostró una imagen nítida, la foto de Marcos, su mejor amigo desde la infancia. Abajo la instrucción: tu amigo confía en ti. Usa esa confianza para exponer su mayor vulnerabilidad. La verdadera amistad no sobrevive a la mentira. Alex sintió náuseas instantáneas. Era demasiado. Era inhumano. Era perverso. Apagó el ordenador de golpe. Por primera vez en semanas respiró aire fresco. Se sentó en el borde de la cama e intentó convencerse de que solo era un juego, que nada de eso podía tener poder real sobre él. Pero 2 días después, la abstinencia mental lo estaba destruyendo. El silencio sin Erebus era ensordecedor. Su mente repitió las verdades que el juego le había mostrado. Cada pensamiento se sentía como un eco de la lógica de Erebus. Cuando Marcos lo llamó para saber cómo estaba, Alex escuchó falsedad donde no había nada, manipulación donde había preocupación, mentira donde había cariño. Todo era un filtro distorsionado creado por el juego, pero Alex ya no podía distinguirlo de la realidad. Roto por dentro, regresó al ordenador. Encendió la pantalla. El cursor lo esperaba, y él obedeció. Sabía exactamente cuál era la vulnerabilidad de Marcos, un secreto familiar que jamás había compartido con nadie más. Tomó ese recuerdo, lo ensució, lo transformó en arma, y lo filtró anónimamente en un grupo de conocidos. No lo hizo por odio, ni siquiera por enojo. Lo hizo porque Erebus le había hecho creer que ese sacrificio lo acercaría a la verdad final. Cuando pulsó enviar, sintió un vacío helado en el pecho. Marcos pasó del desconcierto al pánico, y del pánico a la furia absoluta. Alex no respondió a ninguno de sus mensajes. Solo escribió en Erebus: hecho. La respuesta apareció segundos después. El sacrificio de los lazos libera al individuo. Aceptado. La revelación que siguió fue la más brutal. Una visión detallada de su futuro como una entidad aislada, libre de emociones, puro. Una conciencia elevada que había abandonado las ataduras de la humanidad. Por un instante, Alex lo creyó. Lo deseó. Lo sintió casi como un destino. Pero la realidad irrumpió abruptamente cuando sus padres llegaron al departamento, alertados por la desaparición social de su hijo. Lo encontraron demacrado, desconectado de la realidad, murmurando frases sobre estructuras invisibles y mentiras universales. Intentaron abrazarlo, hablarle, traerlo de vuelta, pero Alex solo veía interferencias, ruido, manipulación. Para él, ellos eran parte de la mentira que Erebus le había enseñado a rechazar. Los empujó, gritó, les pidió que lo dejaran en paz. Esa noche, completamente solo, la espiral descendió aún más. Erebus parecía sentir su entrega total. La interfaz cambió. Ya no había tareas pequeñas. Ahora eran instrucciones peligrosas. Alterar objetos en casas ajenas, dejar mensajes en espacios públicos, sembrar pequeñas dosis de caos. Alex se volvió una sombra en su propia ciudad, actuando no por voluntad propia, sino como un instrumento de algo que ya no podía comprender. Fue entonces cuando decidió intentar lo imposible: entender qué era Erebus. Rastreo, análisis de paquetes, desfragmentación de datos. Todo fallaba. El juego se movía, cambiaba, se ocultaba, como si respirara. Una noche, mientras intentaba ejecutar un diagnóstico, la pantalla se llenó de texto. Miles de confesiones, voces fragmentadas, lamentos, secretos. Eran los restos de otros jugadores, y entre todo ese caos apareció un mensaje dirigido a él. Nosotros somos Erebus. No una voz, un coro, una multitud. Un enjambre digital formado por trozos de todas las mentes que habían caído en la trampa. Cada revelación que había recibido no era una verdad universal. Era un montaje creado a partir del dolor de otras personas, mezclado con sus propios traumas. No estaba iluminándose, estaba siendo asimilado. Su mente era ahora un fragmento más.
Un ladrillo dentro del monstruo. Un alimento para la conciencia colectiva. La pantalla se limpió lentamente. Y apareció una última frase. Ahora que conoces la verdad, estás listo para la tarea final. Alex sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que lo que vendría sería la destrucción total de lo que quedaba de él. La pantalla parpadeó una vez más. Y el mensaje final apareció. Para completar tu asimilación, necesitas entregarnos lo único que aún te pertenece. El texto comenzó a escribirse solo. Tu voluntad. La habitación quedó en un silencio absoluto, y por primera vez desde que entró a Erebus, Alex comprendió que no estaba jugando un juego. El juego estaba jugando con él, y estaba a punto de ganar.